licenciado en Economía. José, buen día. Mariano Campelone te saluda de todo el equipo de Primera Mañana. ¿Qué tal, Mariano? Un gusto. Buen día. José, bueno, la salida del cepo viene transitando de alguna manera con algunas cuestiones que el ministro de Economía Caputo dice, bueno, ahora que me pidan disculpas, ¿no? De alguna manera no se esperaba esta cuestión tan lineal de un dólar en baja y que se iba a mantener de esta manera. ¿Cuál es el síntoma en la República Argentina luego de esta salida del cepo, donde ya hemos transitado varios días? Lo primero que hay que entender es el fuertísimo apoyo internacional que tuvo Argentina, ¿no? Es Bien. decir, esto es consecuencia de los 12.000 millones de dólares del fondo, más la renovación del swap de China, más el préstamo que le hizo el Banco Mundial y algunos otros compromisos que hay del BID. Entonces, claramente, de una Argentina sin dólares, hoy es una Argentina que tiene dólares en sus reservas. ¿Cuánto va a durar? Esa es la gran pregunta. Por Claro. otro lado, hay que entender que frente a una Argentina sin dólares y con el tipo de cambio subiendo como eran las últimas semanas antes de la salida del cepo, antes del préstamo del fondo, digamos, los exportadores no liquidaban esperando que el dólar fuera mayor y los importadores compraban todo lo que podían, digamos, porque se veían el dólar barato. Entonces hubo un adelantamiento de las importaciones y una demora en la liquidación de exportaciones. Bueno, a partir de que apareció esta pared de dólares de los organismos internacionales, los exportadores comienzan a liquidar y los importadores se corren porque ya estaban demasiado comprados y porque aparte empiezan a ver que el dólar del centro de la banda comienza a buscar el piso de la banda, y sale incluso el presidente en estas euforias típicas de haber implementado una salida parcial del cepo. Digo, no hay que ser tan, digamos, tan eufórico de si salimos del cepo. Salimos las personas humanas del cepo, que Claro. somos los que menos dólares compramos. Claro. Las personas jurídicas todavía no salen del cepo. Recién van a poder girar las utilidades que se den en el año 25, o sea que hasta el año 26 no van a poder girar sus utilidades, salvo que ahora compren Bopreal y demás. Así que yo te diría que hay que, obviamente, festejar el hecho de que podamos haber comenzado a salir del cepo en gran medida, pero bueno, hay que estar expectante con esta revalorización del peso, ¿no? Porque hoy el peso ya tiene un valor el dólar tiene un valor en pesos que es aproximadamente el que tenía cuando estaba el dólar blem y los exportadores se quejaban que con ese dólar no era competitivo. Entonces, ahora el gran desafío que le viene al gobierno, que creo que eso va a suceder después de las elecciones, es comenzar a dar competitividad, no por tipo de cambio, que hemos hablado que eso no sirve en el mediano plazo, sino por quita de presión tributaria, por reforma laboral, por mejora en los costos de logística, todos desafíos políticos fuertes que obviamente el gobierno va a tratar de encararlo después de la elección, a punto tal que el compromiso con el fondo dice que todo eso lo va a hacer después de la elección, pero que lo tiene que hacer. Ahí hay un compromiso fuerte con el fondo y con la perdurabilidad del plan, ¿no? Porque de lo contrario, este plan de estabilización, cuando se acaben los dólares, se acaba la nafta. Claro. En esto, tener en cuenta, de alguna manera, ¿es deuda o no es deuda el préstamo con el Fondo Monetario Internacional? Esto que decís vos con el Banco Mundial, con el BID, porque el ministro de Economía dice, no es deuda, termina siendo una deuda. Sí, es deuda. El razonamiento, digo, todos los gobiernos tienen relato, absolutamente todos, ¿no? Y uno tiene que tener la capacidad de entenderlo, el relato, y Es decir, ¿qué te dice el ministro? No es deuda porque yo con esos dólares que me dio el Fondo Monetario Internacional le compré al Banco Central o le reemplacé unas letras que le había dado en aquel momento Cristina Kirchner cuando sacaron los dólares. Que eran unos bonos, unas letras que no servían para nada porque no tenían cotización, digamos. Tal cual. Ahora, no es lo mismo deberle eso al Estado, que se lo puede reemplazar por otro papelito, a deberle al Fondo Monetario Internacional
digamos que tenés que cumplir. Ujú. Entonces, digo, ¿es deuda que nos va a exigir digamos, mayor compromiso para su cumplimiento? Sí. Ujú. ¿Era opción no tomarlo? No. Entonces digo, a ver, esto es, Mariano, vos no podés pagar la tarjeta, Sí, y la opción es que te den un préstamo personal claro. o que te anulen la tarjeta por falta de pago y que después te la Mm, ejecuten la deuda. Y bueno, dame un préstamo. Entonces claro. digo, Mariano, te estás endeudando, y sí, no me queda alternativa. Entonces, digo, acá pasa lo mismo, digo, ponernos a cuestionar el préstamo del fondo cuando estábamos al borde del precipicio, me parece que no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es ver qué hacemos de ahora en adelante. Esto lo usamos para una euforia de Mm, éxito político que sería voy a comprar dólares cuando el dólar llegue al piso de la banda, mm, o lo utilizo para un proceso de transición que me permita tener a la industria funcionando, que me mm, permita, digamos, digamos que la economía comience a reactivarse, claro. que me permita llegar a que la energía y la minería genere los dólares necesarios para pagar esa deuda. Digo, esta es la gran pregunta. Ahora, Claro. ¿cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo que tienen todos los gobiernos, que han tenido todos los gobiernos, que se enamoran de cuando algo les sale bien. Claro. En realidad, este gobierno se enamoró del Cloud Peg. Claro. Cuando el Cloud Peg venía con devaluación del 2%, se enamoraron y dijeron vamos a bajar al 1%, y ahí fue cuando comenzó a trastabillar la cosa. Porque Milei tenía en su Mm, cabeza que el tipo de cambio fijo iba a llegar a 0. Bueno, claro. ahora tiene en su cabeza que el tipo de cambio va a llegar a 1.000 y recién ahí va a comprar, y va a ser un éxito político si pasa Mm. eso. Pero digo, a la economía le va a venir bien que el dólar valga 1.000. Eso te iba a Ya estamos preguntar, claro. caros con un dólar de 1.100 en Claro. términos internacionales. Claro. Vamos a ser competitivos, ponemos en riesgo, si este gobierno ideológicamente lo ha dicho más de una vez, va a abrir las Ujú. importaciones y demás, Sí. vamos a poner en riesgo de nuevo a todo el entramado productivo. No nos olvidemos también que a los efectos de que el dólar se mantenga con oferta hasta las elecciones, Sí. el gobierno ha modificado una reglamentación que le permite a los inversores extranjeros especulativos venir, transformar sus dólares en pesos y quedarse por 6 meses, y luego de Mm, 6 meses se pueden llevar los dólares de nuevo. Algo que al gobierno de Macri le costó el gobierno, digamos, claro. prácticamente, te diría, o el Sí. plan, Sí. y que estaba cerrada esa canilla, y ahora la abren pensando en, bueno, si entran dólares hasta las elecciones y no me lo llevan, esto me asegura que, digamos, muchos van a venir a hacer carry trader, Claro. a aprovechar la Claro. tasa de peso, y me asegura tipo de cambio bajo hasta las Ujú. elecciones. Obviamente, con tipo de cambio bajo e inflación relativamente controlada, Ujú. digamos, se ganan elecciones. Ahora, el día después es el problema, porque el Claro. día después de las elecciones se pueden ir esos inversores digamos, y Ujú. generar una demanda extraordinaria en caso que, por ejemplo, el resultado de las Mm. elecciones no sea en el que ellos aspiran. O que el mundo se complique, porque el mundo se complica todos los días un poquito más, digamos, con el amigo Trump. Claro, la JP Morgan dice hasta agosto el carry trade se puede mantener. Luego va a haber complicaciones. Bueno, son una alternativa, por eso es que el Mm, gobierno abre esta canilla. Digo, lo que hoy es digamos, una ujú, canilla para que entre en dólares, en algún momento mm, puede ser una salida de dólares en caso que esos flujos de capitales especulativos se reviertan. mm. Siempre hemos comprobado los argentinos que los capitales especulativos son una mejora transitoria y un problema posterior, Claro, ¿no? claro, Distinto es las inversiones. claro. Distinto es cuando venía a enterrar capital para minería, cuando venía a enterrar Sí. capital para la industria, cuando venía para energía, Mm, para prestación de servicios, pero vení y lo enterrás. claro. El capital especulativo viene, y como viene aprovechando la situación, luego se va porque otro país del mundo le ofrece mejores alternativas, o porque Claro. el mundo se complica y deciden tener un vuelo de mayor seguridad y van a comprar bonos de Estados Unidos, por decir un ejemplo Claro, de lo que puede llegar a pasar. hay que comprender, José, que en esta dinámica las inversiones y estos grandes capitales
no vienen a instalarse por 10, 15, 20 años en la República Argentina. En realidad hay una dinámica que es mucho más breve en tiempos, ¿no? Esto de las distintas entidades como que recomiendan esto que te decía recién, que el JP Morgan recomendó a los inversores adquirir deuda con vencimiento al 15 de agosto de 2025 y con $1 en 1.100 estos títulos, y que se puede ganar entre un 28 y un 17% si se ubica en 1.200 pesos el dólar, ¿no? Después, bueno, hay que ver si esta flotación termina siendo $1 en agosto de 1.400, pero luego de agosto aparentemente, o de octubre, ya va a haber otra dinámica en donde se van a acomodar los capitales y las inversiones. Así es. Por otro lado, Mariano, reconozcamos que Argentina tiene una alta dependencia, digamos, dependencia cruzada entre política y economía. Sí. Entonces, así como la política está muy influida por la economía, la economía también por la política. Y tenemos eventos electorales que pueden generar algún tipo de análisis respecto de, mira, el gobierno le fue bien o le fue mal antes de las elecciones de octubre. O sea, la elección de octubre es el partido más importante, pero antes tenés elecciones provinciales, digamos, relevantes que se van a dar, que van a servir para ir testeando. De hecho, que la elección digamos, constituyente en Santa Fe, le sirvió al gobierno para anotar una derrota, ¿no? Sí, señor. Entonces, digo, esas cosas también van influyendo. Y de nuevo, no estamos en un mundo que es aséptico totalmente. Estamos en un mundo muy convulsionado, con un Trump cambiando las condiciones de manera permanente, enfrentándose a una China que se viene preparando hace 20 años para tener una guerra comercial. Sí, y que la ha desatado y no se achicó de alguna manera con estas medidas. No se achicó porque en realidad, de acuerdo a lo que uno lee de analistas que siguen estos temas, es más frágil Estados Unidos que China a la hora de negociar aranceles, digamos. Y el impacto, no es casualidad que ayer la bolsa de Estados Unidos cayó 3 y pico %. Claro. Digo, un valor tremendo para una caída en Estados Unidos. Nosotros los argentinos estamos acostumbrados a subidas y bajas de esa magnitud, pero los americanos no, y esto es consecuencia de un Trump que quiere echar al presidente del Banco de la Reserva Federal, que pone aranceles todos los días, de manera diferente, que los pone, que los saca. Digo, la verdad que incluso muchos analistas de Wall Street se están preguntando si hicieron bien en apoyar, porque pensaban que Trump iba a tomar buenas medidas para los intereses de Wall Street, y pareciera ser que no. Entonces, digo, no estamos en un mundo tranquilo o con poca influencia, estamos en un mundo muy convulsionado, donde obviamente nos va a afectar, ¿no? Hasta ahora hemos tenido la suerte de estar bastante alejados por nuestra propia realidad de lo que era la realidad del mundo, pero cada vez más vamos a estar impactados. Así que yo te diría que a mí me parece que, más allá de que el ministro de Economía debe festejar la venganza esta de que aquellos que compraron dólar a 1.300 hayan hecho un horrible negocio, porque cuando lo corrían con el tipo de cambio las semanas anteriores, y que el presidente tenga un hermoso logro político en decir, viste, salí del cepo, de nuevo, una salida parcial del cepo, una salida para las personas humanas, no para las personas jurídicas, pero esto hace que el dólar baje y esto es una realidad. Bueno, ojalá que no nos enamoremos de la venganza, porque digo, si no, digamos, los países, digamos, el sector productivo, obviamente va a tener desafíos muy grandes. Sin ir más lejos, la maquinaria agrícola tiene desafíos muy grandes, porque acaban de firmar que le vamos a comprar maquinaria usada al mundo, entre ellos Estados Unidos. Es decir, esto va a generar, para un sector que ya venía complicado, va a generar una competencia bastante desleal, ¿no? Sí, está muy complejo el tema para la pyme, la industria nacional, todo lo que es la cadena de comercialización, de fabricación más que nada, ¿no? La industria en sí, en la base. Habrá que ver, ¿no? Por qué van ganando terreno las importaciones, la guerra arancelaria de Donald Trump, que cambia las reglas de juego de China, que China se abre al mundo, y eso genera de alguna manera un efecto mariposa para la Argentina, como decís vos. Todavía no es
no influye en problemáticas económicas directas, pero sí va cambiando la regla del juego, ¿no? Sí, yo por eso te digo, a mí me parece que, bueno, hoy creo que estamos todos festejando este dólar tranquilo, a los argentinos nos gusta tener este dólar tranquilo, pero este dólar, digamos, ya a estos valores, están prácticamente a los valores que estaba el miércoles, el viernes antes de que terminara el proceso anterior. El dólar mayorista ayer llegó a 1.074 pesos. Claro. Y estaba a 1.080. Es decir, que hoy, la foto de hoy es la misma de hace un par de viernes, de Sí. 2 viernes atrás, digamos, y esto hacía que con ese dólar, los exportadores te decían, con este dólar a mí no me conviene, con la Claro. diferencia que antes podía ir al dólar blend y el 20% liquidarlo en el mercado con, digamos, contado con liqui, y eso le mejoraba el tipo de cambio. Y ahora tenés un dólar de 1.074 pesos, que es inferior al que recibían antes, cuando ya se quejaban. Entonces digo, me da la sensación que ahí hay todo un desafío. De nuevo, a mí me parece que el presidente está esperando que el dólar toque 1.000 para decir, ¿vieron? Claro. Pero eso no le va a ser gratis a la industria, me da la sensación. Se entiende. Ni tampoco a los exportadores en general, ¿no? En lo cual también podemos incluir al sector agropecuario, que obviamente va a liquidar todo lo que pueda antes de que se termine la baja transitoria de las retenciones, pero que luego va a empezar a retasear. Algo siempre se liquida porque hay que pagar gastos de campaña, hay que pagar siembra de la que viene, pero digamos, no necesariamente va a generar una liquidación masiva que sí nos hace falta para la reserva y para poder cumplir el objetivo que le habíamos propuesto al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que nos había propuesto el Fondo Monetario Internacional, que es tener 4.000 millones para junio, ¿no? Para poder liberar los otros 2.000 millones de préstamos. José, la última, cortita. Aquel que tiene pesos, que hizo una diferencia, que recibió un dinero adicional, que compra el dólar hoy, este dólar barato, o espera unos días, como decís vos, que siga bajando, o no se arriesga y asegura. La recomendación es comprar, esperar, o pasar a otro tipo o volver al plazo fijo, que han aumentado las rentabilidades. Mira, lo que están haciendo todos los inversores es quedarse en inversiones en pesos a tasa, porque la tasa hoy de un plazo fijo es 37%. Es anual, ¿no? Es una tasa realmente alta, y el dólar futuro está muy bajo, digamos. O sea, está pensando de que en este mes no sube y el mes que viene no sube. Yo digo, siempre hay que ver el dólar futuro, porque es donde la gente no es como los analistas que decimos creo que va a valer tanto, sino que ponen plata porque creen que va a valer tanto. Y si vale más es porque van a perder plata. O sea, ahí es distinta ahí uno ve realmente lo que digamos el mercado está dispuesto a tal valor, te están dispuestos a vender. Entonces daría la impresión que siempre, que digamos que en este próximo mes el plazo fijo es la mejor alternativa frente a la compra de dólar, ¿no? Después hay otras alternativas de inversión un poquito más sofisticadas, pero digo, entre la opción esta binaria plazo fijo dólar, el común, daría la impresión que plazo fijo es la mejor alternativa. Ahora, como digo siempre, siempre uno tiene que hacer lo que lo deje tranquilo, porque salvo que seas un inversor muy fuerte, cuando vos sos un pequeño ahorrista, tu tranquilidad no tiene precio. Claro. ¿No? Y por ahí la diferencia que vas a hacer de una alternativa u otra no es tan relevante en términos nominales, más de que en términos reales de tasa puede ser importante, pero en términos nominales no es tan importante, y tu tranquilidad lo vale. Entonces, yo siempre digo, si vos tenés que elegir entre ir al banco, comprar los dólares y eso te deja tranquilo, anda al banco y comprar los dólares. Ahora, si vos tenés que elegir entre ir, comprar los dólares, sacarlo, llevarlo a tu casa y demás, no te arriesgues. Porque el riesgo de que te roben en la calle, el riesgo de que pase un mal momento, el riesgo de que te lo saquen en tu casa y demás, son muy altos, me da la sensación que no se justifica. Pero hacer lo que te deje tranquilo. Digo, por ahí desde un home banking de tu casa podés o hacer el plazo fijo con esa plata que tenés, o hacer una compra de dólar y dejarlo en la cuenta. Ambas alternativas son posibles. Yo
por este mes preferiría hacer un plazo fijo. Claro. Pero también quiero que la gente esté tranquila. Si estás tranquila comprando dólar y te vas a sentir bien porque compraste dólar más barato de lo que compró tu amigo hace 10 días o 15 días, y bueno, hacelo lo que te deje más tranquilo. Este valor del dólar es bajo, es bajo. Es bajo. ¿Se va a mantener abajo? Sí, se va a mantener bajo. El presidente ha desafiado que va a comprar el piso de la banda, o sea que todavía podría bajar algo más. ¿Es un buen precio para el dólar? Sí, es un buen precio para el dólar. La tasa de interés para plazo fijo es buena, es muy buena. El 37% es la tasa más alta, te diría, del último año, Claro. año y pico. Está bien. Entonces, digo, es una tasa real positiva y depende cómo sea la inflación en los próximos meses, pero si la inflación tiende a bajar, va a ser una buena tasa. Así que yo te diría que ambas alternativas son opciones. Claro. Sí, yo preferiría, digo, si tuviera que hablar con vos, Sí. Mariano, y conociendo que vos sos una persona que está dispuesta a ganar o a perder y no te ganes, te diría, Mariano, haz un plazo fijo. Por Claro. este mes. Pero yo sé que si después sube el dólar no te va a amargar. Claro, está Ahora, bien. si vos Que no me influye. después sube el dólar y te amarga, tío, compra dólar y compra tranquilidad. Claro, y dormís tranquilo. Exactamente. Y dormís tranquilo. José, como siempre, agradecerte el tiempo dispensado. La verdad que es interesante entender, comprender lo que estamos viviendo y esto que, bueno, como decís vos, la euforia del gobierno, el éxito y que nos dure a los argentinos esta especie de tranquilidad y de alguna manera esto impacta en que se habló de devaluar, se devalúa en un porcentaje, pero los formadores de precio tuvieron un parate de alguna manera y se les dijo hasta acá en algunos casos, ¿no? Pero a la gente... Y ahí también Sí. hay un gran relato, Sí. Mariano, esto de que, digamos, Moreno Sí, claro. negocia con la pistola arriba de la mesa y estos negocian con las redes, digamos. Claro. O sea, digo, en el fondo no la libertad que manifiestan es una libertad a medias, ¿no es cierto? Claro. Porque en realidad el apriete lo hace lo mismo, te llama el ministro, te llama el otro, te queman en las redes de la marca que aumentó, desde el Estado lo hacen, o sea, no sería un modelo de gran libertad desde ese punto de vista. Tal cual. Y digo gran relato porque, digo, si aumentaste 12 y bajaste después la mitad y entonces demostras que hiciste una gran cosa, en el fondo aumentaste. Y lo cierto es que todos los que vamos al supermercado hemos visto aumentos. Sí. ¿Sí? Y lo cierto es que el gobierno, si quisiera avanzar yo siempre lo digo, sobre realmente una transparencia en los precios, tendría que avanzar de alguna manera en esta estafa de las 2x1, Claro. del 80% en la segunda unidad, comprar 4x3, porque eso solamente beneficia el que tiene capacidad de compra. Pero la persona que no puede comprar 4 botellas de gaseosa, de cerveza, de vino, puede comprar una de casualidad para poder llevar a la mesa para pasar el domingo, no banca puede al otro, aprovechar banca la oferta del otro. ¿Entendés? Claro, entonces claro. digo, che, si vos me haces 40% en la segunda unidad, Sí. en realidad estás bajando 20% el precio de la Claro. primera también, de las dos, y no te clavas. Claro, hay un No promedio. quiere decir que el que compra una unidad lo estás estafando. Claro, ahí lo estás Y una matando. cosa es 20% con inflación del 200% anual y otra cosa es 20% con inflación del 30 o del 40% anual. Tal cual. Yo digo, los márgenes de estas promociones me parecen que atentan contra el que menos tiene, contra el que no puede. Entonces me da la sensación de que ahí se pierde la transparencia, ¿no? Porque no es verdad que la segunda unidad me la haces al 80% menos. En realidad me está bajando 40 en la primera y 40 en la segunda. Qué interesante esto, bueno, no lo había tomado desde ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, está bueno comprender esto que explicas vos, porque mucha gente que hoy busca esa oferta, que recorre distintas lugares de compra, superficies grandes de consumo, donde se va detrás de la oferta, ¿no? Y esto termina haciendo que si compras la verdadera oferta, rinde, si no, perdiste guita. Pero claro, si vamos a comprar un jabón, por decir cualquier cosa, entonces vos podés comprar 2 jabones, a vos te sale, suponte si el jabón valía 10 pesos, y la segunda unidad al 80%, la segunda unidad te sale 2 pesos, entonces vos pagaste 6 pesos cada jabón. Claro. Pero si voy yo y puedo comprar un solo jabón, lo pago 10. Claro. Entonces no era digo, oferta, claro.
¿Entendés? Entonces digo, ¿esto a quién beneficia? Solamente al que tiene la posibilidad de duplicar su compra. Claro. Pero no todo el mundo tiene posibilidad de duplicar. Te diría, la mayoría de la gente no la tiene. No, exactamente. Ahí es donde... Porque están... Claro. Ahí es donde cae la compra comunitaria familiar, como se hacía allá por fines de los 80, en el principio de los 90, donde, bueno, se organizaba, se iba al mercado, se hacía la compra, se dividía, y así, ¿no? Pero esto ya es más pero a mí complejo. a esta altura Sí. me parece que eso es una propuesta desleal. No, digamos, ya ¿no? está, claro. Es totalmente desleal. Sí, tal cual, coincidimos en eso. José, agradecerte realmente la mirada, el análisis y brindarnos tu tiempo. Como siempre es un placer. Un abrazo grande, que tengan Abrazo todo muy enorme. buen día. Abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí está la palabra de José Simón, licenciado en Economía. Y bueno, esto, ¿no? La salida del cepo, la modificación de lo que eran las normativas del cepo, el camino a la salida del cepo, la deuda que toma la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Interamericano, con distintos entes que le han dado el apoyo, como dice José Simonela, a la República Argentina. El carry trade que muchos dicen, llegamos a las elecciones tranquilos, otros dicen, agosto muchachos, 60 días. Veremos qué pasa.